El día de hoy estamos concluyendo nuestra miniserie especial de Navidad, la cual hemos titulado Una Navidad Perfecta. Ya hemos hablado de cómo es que la Navidad perfecta pues no es la que vamos a tener en un par de días, sino realmente eso sucedió. La Navidad perfecta pasó cuando Dios envió en el tiempo perfecto a la persona perfecta con el propósito o para la razón perfecta. Y eso nos da descanso porque al pensar en eso, al pensar que eso ya sucedió hace 2000 años, no tenemos que estar estresados de que nuestra Navidad salga como nosotros esperamos que salga, porque al final lo más importante ya está resuelto. En el mundo tendremos aflicción, pero tenemos esperanza eterna porque nuestro Salvador vino. Así que en medio de todo lo que ocurre en estos días, vamos a concentrarnos por un momento en lo verdaderamente importante y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de esto en Gálatas 4 y 5. Una Navidad perfecta, hablamos del tiempo perfecto, dice ahí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo adecuado, el tiempo preciso, Dios envió ¿a quién? La persona perfecta. ¿Quién es la persona perfecta? Su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y el para qué en el verso 5 nos da la razón perfecta. Para que, ¿cómo dice? Redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que ya hablábamos de Jesús vino el tiempo preciso cuando Dios había establecido eso. Y no podía ser ni antes ni después, sino en ese momento. Dios nunca se tarda en cumplir sus promesas. Hablamos también acerca de que no envió a un ángel, que no envió a otra persona que no fuera la única persona que tenía algo que hacer por nosotros, la única persona que podía resolver nuestro problema y ser el Salvador del mundo, el Salvador que nosotros necesitábamos, no el Salvador que quizá podríamos tú y yo pensar que necesitábamos, sino el que realmente necesitábamos. Y hoy vamos a hablar acerca de esta razón perfecta. Vamos a orar, ¿vale? Señor, dirígenos, permítenos entender de una forma muy sencilla los preceptos que el día de hoy tenemos delante de nosotros en tu palabra, no inventando temas, no proponiendo ideas personales, sino ceñidos siempre a la verdad absoluta de la Escritura. Aquel precioso libro que tú has inspirado, Señor, tu palabra, el aliento divino, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, capacitándonos y equipándonos, Señor, para la obra que tú tienes para cada uno de nosotros, de acuerdo a tu misericordia, Señor. No merecemos nada y nos has bendecido con demasiadas bendiciones espirituales, y el tener tu palabra frente a nosotros el día de hoy es una muestra enorme de que esa gracia está disponible para nosotros, Señor. Gracias por permitirnos abrir la Biblia, venir esta mañana a este lugar y aprender de ti. Pedimos que tú hagas tu obra entre nosotros y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en el tiempo preciso, Dios envió a la persona precisa. ¿Para qué? ¿Para qué envió Dios a Jesús? Dice ahí, para que tengamos vacaciones en diciembre. Para que tuviéramos un tiempo de amor y paz, ¿no? Para que tengamos un bonito ejemplo de cómo es un hombre bueno. ¿Dice eso? Dice, para redimir a los que estaban bajo la ley. Redimir. Muy bien. ¿Qué es redimir? Bueno, redimir, otras versiones lo traducen de una forma más sencilla como rescatar. La idea es efectuar un pago por el rescate de una persona. Algo similar a lo que podría suceder quizá en un secuestro, con el pago que se hace para salvar su vida, de una persona que está tomada como rehén, una persona que está tomada como un esclavo, es redimido, es comprado con un precio su libertad. La pregunta sencilla, y lo hemos hablado, y esta serie pues ha estado mencionando eso constantemente, pero es importante recordarlo cada vez. ¿De qué éramos esclavos tú y yo? ¿De qué necesitábamos ser rescatados? ¿Qué o quién nos tenía cautivos? Bueno, la respuesta natural o común cuando hacemos esta pregunta
pues es esclavos del pecado, ¿cierto? Romanos 6 y Juan 8, mejor dicho, Juan 8:34, Jesús dijo lo siguiente, Juan 8:34. Jesús le respondió a estos judíos religiosos: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que practica el pecado como un hábito sin ningún tipo de dolor por su condición. No, una persona que puede caer en el pecado en algún momento, por alguna situación, porque sin duda todos pecamos muchas veces de muchas maneras y alguno no ofende incluso en palabra, es un varón perfecto, pero la Biblia habla de que todos ofendemos y todos pecamos en diferente momento. Pero hay una cosa que es que el pecado nos defina, ¿no? Que sea algo que es un hábito constante, y otra cosa es que el pecado sea algo con lo que estamos batallando, estamos peleando la batalla, que no estamos siendo vencidos por el mal, sino que hemos reconocido nuestra necesidad de Dios, dependemos de Él, caminamos de su mano. Bueno, este texto me habla de eso, de gente que practica deliberadamente el pecado sin ningún tipo de dolor por su condición. Ya saben, la frase siempre es tan a gusto como un marrano en el lodazal, ¿verdad? Y dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo les libertare, serán verdaderamente libres. En Romanos también, en el capítulo 6, versículos 17 y 18 nos dice que aunque éramos esclavos del pecado, mira desde el verso 16, 6:16. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte, porque la paga y el salario que el amo del pecado te da es ¿qué? La muerte, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, mira lo que dice, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a la enseñanza, al mensaje que se les dio. Y libertados, verso 18, libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Así que el concepto de la esclavitud al pecado es lo que entendemos principalmente cuando hablamos de redención, que Él nos compró y compró nuestra libertad para que no sigamos esclavizados haciendo lo que nuestro ex amo el pecado nos decía, porque esa es la idea de un amo, de la esclavitud, ¿no? El esclavo está supeditado absolutamente a la voluntad y los designios de su amo para con él. Si su amo le dice así, es así. Si su amo le dice no es así, no es así. Y nosotros no podíamos decir que no o tener voluntad propia en relación con lo que el pecado que nos dominaba nos dictaba hacer. Pero hemos sido libertados justamente por Jesús. Pero me llama la atención que aquí en Gálatas 4 el texto no dice que fuimos redimidos los que estábamos en el pecado, que fuimos redimidos del pecado, sino redimir a los que estaban bajo ¿qué? Dice en Gálatas 4:5, ¿bajo qué? Bajo la ley. Bajo la ley. Si recuerdas un poco el contexto de esta carta, Pablo les escribe para corregir la enseñanza que decía que para relacionarte correctamente con Dios, aparte de creer en Jesús, tienes que guardar los ritos de la ley, tienes que cumplir con los mandamientos de la ley y tienes que hacer ciertas cosas de acuerdo a la ley, cuidando y observando cada uno de los puntos de la ley. Esto no debe ser así porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y la gracia nos lleva a vivir una vida en el Espíritu, y la vida en el Espíritu es por mucho superior a la vida bajo la ley. La vida en el Espíritu me permite la libertad de adorar al Señor con todo lo que tengo, con todo lo que hago, con todo lo que soy. No solamente guardando ciertos mandamientos, creyendo que estoy mejor con Dios por guardar y observar esas normas, sino que ahora vivo en una norma superior de vida que es el Espíritu que me guía y que es la vida de Cristo en mí. La vida de Cristo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí por su Espíritu. Ahora puedo vivir una vida aún más recta que si intento cumplir la ley, porque para empezar ni puedo cumplir la ley. Entonces, muy importante, dice aquí que Él vino para redimir a los que estábamos bajo la ley. Ahora, cuando entendemos o cuando leemos la ley, algo importante entender es que esto de la ley
está hablando de un sistema que se rige bajo el principio de las obras. La ley es este sistema que se rige a través de cumplir, otra vez, lo que ya explicamos un poquito, cumplir ciertas cosas para estar bien con Dios, hacer para obtener. Dependiendo de lo que yo hago, es lo que yo merezco. Esa es la idea de ley. Cuando tú leas estar bajo la ley o vivir bajo la ley o la ley de Dios, más allá de mandamientos específicos, el principio que opera detrás de la ley es hacer para obtener, hacer para merecer. Ese es un sistema bajo el cual no solamente el pueblo de Dios, que sigue la ley mosaica, si tú quieres, vive, sino el mundo nos invita a vivir de esa manera. El mundo vive bajo el principio de la ley. Tú haz para merecer, esfuérzate para obtener. Algunos le llaman karma, ¿no? De acuerdo a lo que haces es como te va. En Chilangolandia le llamamos el que quiera azul celeste, que le cueste, ¿no? Está en todos lados. Ese es el principio de la ley. Es lo que la ley propone. En nuestra vida diaria, así caminamos. Alcanzar, ¿no? Para merecer. En vez de confiar para recibir, que ese es el principio de la gracia. Así guiamos a nuestros hijos. Tienes que trabajar duro para ser alguien. Tienes que ser una buena persona para ganar el cariño de la gente. Tienes que contribuir en algo al mundo para ser una buena persona. Echarle ganas para que te vaya bien. Por supuesto, ¿eso está mal? No, no está mal. Simplemente es el principio en el que operamos. Sin embargo, cuando esto lo llevamos a nuestra relación con Dios, no funciona de esa manera. Con Dios no funciona así. No puede funcionar así porque por más que intentáramos, ¿qué cosas tendríamos que hacer para ganar o merecer el amor y el favor de un Dios santo, 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 que Él nos acepte, que nos perdone? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tan buenas obras tenemos que hacer para que Él diga, no, pues este chavo, mira, una chulada, ¿no? Este cuate no, sí la arma. ¿Quién de nosotros puede levantarse el cuello delante de Dios y decir, mira mi perfección, mira mi santidad? ¿Qué va a decir Dios? No, joven. Bueno, no sé si va a decir así, pero si tú lo comparas con lo que Él requiere, nos quedamos cortos. Entonces Pablo lo que quiere dejar claro aquí es que en la carta a los Gálatas, por supuesto la carta tiene un contexto y la iglesia estaba pensando que estaban en una mejor posición delante de Dios de acuerdo a lo que ellos hacían o no hacían. Pero aquí Pablo está enfocado en toda la carta en dejarles claro que necesitan dejar a un lado ese principio de hacer para merecer y venir a la gracia. Dejar la ley para venir a la gracia. Y la gracia y la fe son contrarios a la ley, porque no son causa y efecto. La gracia de Dios no es hacer para merecer, es confiar para recibir, descansar para disfrutar. En Cristo el favor y la bendición de Dios no se basa en un fundamento como el que la ley propone. El favor y la bendición de Dios se basan en las razones que tienen todo que ver con Él y nada que ver conmigo. Ese es el fundamento. En la ley depende de mí. En la gracia depende de Cristo. ¿En cuál de los dos principios estás? Porque así vivimos, ¿no? Sintiendo como que si soy bueno, Dios me va a amar. Si soy malo, Dios me va a castigar y me va a rechazar. Y así vivíamos. Quizá antes de conocer a Cristo, de una o de otra manera, vivíamos esclavizados a la ley, al principio de la ley, pensando que cuando hago todo bien, me siento bien porque pues, creo que Dios me recibe y me ama mejor, o estoy bien con los demás, pero cuando hago las cosas mal, entonces me siento condenado, me siento culpable. ¿Sabes por qué? Pues porque eres culpable. ¿No? Pero dice aquí que Jesús vino para librarnos, para que ya no estemos bajo la ley, vino para rescatarnos de vivir confiando en nuestro desempeño, intentando toda la vida ganarnos su favor. Él vino para librarnos de la esclavitud de pensar que por hacer o ser, Dios me va a aceptar. No es así. Dios me acepta por la obra de Cristo Jesús. Mi relación con Dios no depende de que yo me porte bien o no,
sino de que Cristo vino al mundo para redimir a los que estaban esclavos de esta forma de pensamiento. ¿Se entiende? Es lo que la Biblia enseña. Y eso nos trae descanso. La gracia de Dios es nuestro descanso. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, dice el libro de Tito, podamos vivir en este siglo sobria, quieta y piadosamente, aguardando la manifestación bienaventurada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue que el Señor Jesús pagó ese rescate? Para que ya no estemos más esclavizados a este sistema de obras, de desempeño. Efesios 1:7 nos lo pone tan claro. Dice que tenemos en Él, y ya lo habíamos visto en temas anteriores, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿De quién está hablando, evidentemente? Pues de Jesucristo, quien derramó su sangre. Primera de Pedro 1:18 nos dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. En el versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el versículo 19, en el versículo 20 nos dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Qué increíble, ¿verdad? O sea, Dios ya lo tenía preparado y simplemente en el tiempo perfecto Dios envió a la persona perfecta, el Cordero de Dios, para manifestar en los posteriores tiempos su bondad, por amor de nosotros, su amor. Mediante Él podemos creer en Dios, verso 21, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sean en lo bien que nos portamos. Para que nuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios, en lo que Él ha hecho al enviar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Así que hubo un rescate que pagar, había un costo muy alto que se demandaba. Él por amor decidió pagar ese costo y el costo fue su sangre, su vida. Navidad es un tiempo en donde debería la gente pensar en Jesús, ¿no? Pero es raro, no, es que me encanta Navidad porque todos piensan en Jesús. Bueno, ¿pensarán en el Jesús de la Biblia? Si llegan a pensar en Jesús, el Jesús en el que piensan, hay que mecer al niño, ¿no? Y el Jesús es un muñequito de porcelana, y ahí estás, se ve bien bonito, acostadito ahí, las luces navideñas, no dice nada, ni pío, ni llora, ¿no? O sea, y nos gusta ver así, ¿no? El que no me puede decir, el que es inofensivo, el que ahí está tranquilo, yo puedo vivir mi vida y él va a seguir ahí, en su camita, tranquilo, ¿no? Y no nos gusta lo que cantábamos, pensar en eso, que ese bebé que nació, creció y un día va a regresar, ¿verdad? Pero creció y murió la muerte más cruel. Y al mundo no le gusta recordar que ese bebé fue crucificado por su maldad. O sea, el nacimiento de Jesús, si tiene relevancia, es como lo que hemos estado diciendo, es por lo que hemos estado diciendo, porque ese bebé vino para morir en nuestro lugar. Y la redención tiene que ver con su muerte. En otras palabras, la encarnación de Jesús no es lo que nos salva en sí, ¿verdad? Porque Dios pudo haber venido y se pudo haber hecho hombre y listo. Pero si Él no ha ido a la cruz y no ha muerto y derramado su sangre por nosotros, la encarnación realmente no nos hubiera ayudado de nada. Hubiera sido sorprendente. Siempre es sorprendente pensar en el concepto de Dios encarnado, pero esa encarnación tenía una razón de ser. La encarnación tenía la razón de que Él viniera para morir, para que con carne y sangre pudiera derramar el pago y con su sangre comprar nuestras vidas. O sea, en otras palabras, Jesús no nos redimió al vivir una vida perfectamente obediente,
Jesús no nos redimió al vivir como hombre y entendernos, que eso es muy lindo, ¿no? Lo hemos estado hablando y es algo en lo que tú y yo podemos confiar. Jesús no nos redimió por ser un gran maestro, por sus increíbles palabras que marcaron la vida de millones de personas. Han marcado sus palabras, son espíritu y son vida. Jesús nos redimió ¿con qué? Con su sangre. Todo lo demás es muy bello y es importante y es necesario y era necesario y nos enseña cosas hermosas, pero lo que consiguió nuestra redención no fue otra cosa sino su muerte. Es muy importante recordar eso. Y qué bueno es que sí, celebremos el nacimiento de Jesús y cantemos Noche de Paz. No, pero por ahí alguien decía que la verdadera noche de paz fue la noche de la cruz, porque ahí fue donde la paz de Dios se hizo disponible para nosotros porque Cristo pagó el precio de nuestra enemistad, de nuestra deuda en contra suya. En otras palabras, el pesebre apunta a la cruz. Siempre. El pesebre apunta a la cruz. Este verso dice, Dios envió a su Hijo para redimirnos. Gálatas 4:5. Dios envió a su Hijo para redimirnos. Dios sabía a qué estaba enviando a su Hijo. El Hijo sabía a qué venía. Venía para redimirnos. No fue como que vino y, híjole, estos cuates lo van a matar. Se me salió de las manos, ahora lo quieren. De haber sabido no lo mando. Él sabía perfectamente desde que nació a qué venía. ¿Te acuerdas? Nadie le quitó su vida. Él la puso, dice en Juan 10:17. Juan 10:17 y 18. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí está. Él vino para redimirnos. Esa es la razón perfecta. Entonces, me encanta porque si fuera poco, mira lo que dice. Nos redimió, pero nos redimió con un fin. Todavía va más lejos. Verso 5, Gálatas 4:5. Vino para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué dice? La adopción de hijos. Nos redimió con el fin de adoptarnos. No nos rescató y después dijo, ok, fue un gusto redimirte, qué bueno que ya no eres esclavo, yo te bendiga, ¿no? Y ya, te dejó. Dios no nos redimió solamente para hacernos esclavos, sino para hacernos hijos, ¿verdad? Era suficientemente asombroso e inmerecido que Dios nos rescatara, pero Dios va más allá. Dios va un paso más allá y no solamente nos rescata, sino que nos adopta como parte de su familia. Y me encanta pensar en eso, que Él me haga su hijo, porque yo tengo hijos. Tengo 3 hijos y pues les tengo bastante cariño, fíjate. Son buena gente a veces. Amo a mis hijos, ¿no? O sea, ¿has escuchado a alguien? ¿Y tú qué sientes por tus hijos? Pues a veces me caen bien, ¿no? O sea, lo natural, ¿no? El afecto natural es decir, amo a mis hijos, son mis hijos, pues ¿qué me queda que amarlos? Nada. Son mis hijos, a veces sí los queremos ahorcar, yo sé. Pero con el fundamento del amor, ¿no? O sea, el fundamento de mi sentir hacia ti es amor, de ahí ya se construye a veces odio, a veces desesperación, pero siempre te voy a amar, no importa lo que hagas. O sea, no puedo pensar en amar a alguien más. Por supuesto, mi esposa es punto y aparte. Dicho sea de paso, qué increíble es pensar que Dios nos llama a nosotros, su esposa y sus hijos, que son las relaciones que más amor tienes, ¿no? en este mundo. Pero aparte de mi esposa, mis hijos, o sea, los amo profundamente y creo que la relación de un padre amoroso con sus hijos es la relación más cercana que hay, más cerca de tu corazón. Piensa en eso, Dios nos redimió para tener con nosotros la relación más cercana que se podía tener. Y dice, para darnos la adopción. Ahora, cuando hablamos de alguien adoptado, culturalmente estamos bien
bien mal, porque lo usamos como una ofensa. Ay, tú eres el adoptado, ¿no? Ojalá que podamos quitarnos esa idea, porque si ponemos atención y lo vemos a la luz de la Biblia, en realidad la Biblia es la historia de adopción más grande que existe y nosotros somos los que hemos recibido ese privilegio de ser adoptados, ¿no? Entonces, pero decimos, tú eres adoptado, como diciendo, tú eres el que no encaja, tú eres el que no es parte, ¿no? Pero la Biblia muestra todo lo contrario acerca de la adopción. La adopción es Dios diciéndole a los que no encajábamos, a los que no éramos parte, ven, ahora eres mi hijo, ahora eres adoptado, ahora eres parte, ahora encajas, ahora eres familia. Eso es la adopción. Eso es lo que Jesús ha hecho con nosotros. Dios envió a su Hijo para que tú y yo pudiéramos ser parte de su familia, adoptados como miembros de la familia de Dios. Y hay ciertos privilegios de los que disfrutamos al ser parte de la familia de Dios. Me encanta ahí en el versículo 6. Vamos a seguir. Y por cuanto hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo. Este es maravilloso. El cual clama, Abba Padre. Uf, bro. Tenemos el espíritu de Cristo. El privilegio de la redención nos otorga la adopción, pero también el ser sellados con el espíritu, que es la persona misma de Cristo, el Hijo de Dios morando dentro de nosotros, que nos lleva a decir Abba. La palabra Abba, una palabra que denota cercanía. Algunos dan la idea de como decir papi, ¿no? O papito. Y si alguien tenía derecho a llamar a Jesús papi, ¿no? Abba, era Jesús, el unigénito, ¿verdad? El único Hijo de Dios. Pero ahora, por el hecho de que Él vino, nos da la posibilidad de acercarnos al Padre con esa misma confianza, teniendo el mismo Espíritu de Cristo, a que nosotros también podamos decirle papi al el Dios santo y todopoderoso, a quien no teníamos libertad ni el más mínimo derecho de acercarnos. Ahora podemos acercarnos confiadamente y decirle papi. Y podemos tener la misma cercanía que Jesús tenía con su Padre, porque su Espíritu clama dentro de nosotros. Es increíble. Podemos llamar a Dios papá. Así que, ¿cuántos beneficios hay del nacimiento de Cristo, no? Es decir, vino para morir. O sea, Navidad es mucho más profundo de lo que a veces concebimos, ¿no? O lo vemos. Tiene privilegios y nos da regalos más grandes que los que en un intercambio te puedan dar calcetines y chocolates. Hay algo más increíble. Podemos llamar a Dios papá, podemos clamar a Él y podemos saber que Él nos escucha. Por ahí mi esposa me compartía algo que leyó por ahí sobre si hay alguien que puede despertar al rey a medianoche, es su hijo. Si hay alguien que puede despertar al rey a medianoche para pedir un vaso de agua, es solamente su hijo. Tenemos esa confianza, ese acceso. Abba Padre. Y Abba Padre, papito. Es quizá la frase más elocuente que un creyente puede expresar y con la cual uno se puede acercar a Dios. Muchas veces nos acercamos orando a Dios y, sempiterno, indefectible y portentoso Jehová de los ejércitos, vengo a tu presencia, ¿no? Y está bien, entiendo el respeto y la honra que tenemos que darle. Dios no es cualquiera, pero a veces olvidamos que lo más sincero quizá y profundo que podemos decirle a Dios es papi. No papi como papi, ¿no? Sino papi como, no sé, a mí mis hijos me derriten cuando, o sea, el Rodrigo es el mediano, papi, y yo, papi, o sea, el otro me dice, oye, pa, y yo, ¿qué onda, bro? Y el mediano me dice, papi, y ya después me doy cuenta que todo lo dice en diminutivo, ya no me emociono tanto. Vamos a la casita, vamos con los abuelitos. Entonces no es tan personal, ¿no?
No, obvio sí, y siempre hay esos momentos donde te dicen te amo, papi. Pero eso es lo que Cristo ha ganado para nosotros, que tengamos esa confianza, esa relación cercana. Por eso hablamos de que no tenemos una religión, ¿verdad? No es mi esfuerzo para alcanzar a Dios, sino tengo una relación padre e hijo donde Él vino al mundo, porque yo no podía subir al cielo. Él tuvo que venir al mundo, Él tuvo que venir a nacer, porque yo no me podría glorificar así de ahorita vengo, voy a hacerme Dios, ¿no? El hombre no podía hacerse Dios. Muchos hombres han tratado de hacerse dioses, ¿verdad? Pero solo Dios se hizo hombre, porque era la única manera de ganar esta cercanía, esta relación. Y así Dios nos ha hecho hijos. Y como hijos ya no tenemos que vivir esclavos a reglas, a religión. Porque el verso 7, seguimos en Gálatas 4, el 7 sigue diciendo. Y si quieres estudiar Gálatas, en el app está toda la serie y te la recomiendo mucho porque es brutal. Así que ya no eres esclavo, sino ¿qué? Sino hijo. Y mira esto. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dios envió a su Hijo entonces para que ya no fuéramos esclavos, sino hijos. Y un esclavo no tiene una relación firme con su amo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento al esclavo lo podían vender y pasaba a otro amo, y el favor que tú tenías para con tu amo dependía de qué tan buen esclavo eras. El principio de la ley, tu desempeño, esfuérzate por ser alguien. Y así, de la misma manera, cuando éramos esclavos era inestable nuestra relación. Pero ahora dice, como hijos tenemos el privilegio de, o sea, mis hijos no pueden hacer nada que haga que ellos dejen de ser mis hijos. Es así. Tampoco es que son más mis hijos cuando se portan bien que cuando se portan mal. En medio de su peor berrinche siguen siendo mis hijos y eso no va a cambiar. A diferencia de una relación amo-esclavo, yo no puedo cambiar a mis hijos. No puedo dárselos a otro papá. Bueno, hay casos, hay gente que en contra de naturaleza hace eso, tristemente, pero el Padre Eterno nunca haría algo así. Él es fiel. Así que cuando dice que ya no somos esclavos, también es esta misma estabilidad de decir, estoy en un lugar seguro. Estoy en una confianza increíble. Yo a mis hijos sí les digo constantemente, ¿sí sabes que te amo? Yo creo que diario les pregunto eso. ¿Sabes que te amo un chorro? ¿Sabes? O sea, ya ni me contestan, ¿no? Me lo dices todos los días, todo el tiempo, ¿no? Pero también a veces les pregunto, y recuerdo las primeras veces que les preguntaba esto, que ya entendían con Andrés, ¿tú crees que papá te ama cuando obedeces? Sí, pues claro. ¿Y tú crees que papá te ama cuando no obedeces? No, pues no. ¿Cómo de que no? Y yo le decía, no, mi amor, también te amo cuando desobedeces. Entonces ya la siguiente pregunta, oye, ¿tú crees que yo te amo cuando mientes? Pues tal vez poquito. No, mi amor. ¿Que no? No. ¿Tú crees que papá te ama cuando peleas con tu hermano? Y poco a poco ellos, o sea, ya están seguros. ¿Tú crees que si asesinas a tu hermano yo te sigo? No. ¿Tú crees que hay algo que puedas hacer para que yo te deje de amar? ¿Crees que cuando eres desobediente? Y ahora, sí, papá, o sea, están seguros. No es por ponerme, ¡ay, qué buen padre soy! Pero he entendido lo importante que es eso, hacerles saber a mis hijos. Claro, no me gusta que mientas, no me gusta que pelees, pero te amo y siempre te amo igual y siempre te voy a amar igual. Y tú puedes confiar en eso. Y si yo soy un papá imperfecto, que aunque es verdad que los amo igual, no siempre actúo así, imagínate, Dios que es un padre perfecto. Él te ama igual siempre, Él te ama igual en tus días buenos y en tus días malos. No puedes ser más hijo cuando te portas bien. Eres hijo y punto. Él es tu padre y punto. Estás en una posición estable porque Él envió a la persona perfecta con el propósito perfecto para hacerte su hijo y darte estabilidad perfecta, estabilidad eterna.
Ya no eres esclavo. Ahora eres hijo, verso 7. Y si hijo también, heredero, no de Carlos Slim, no heredero ¿de quién? De Dios por medio de Jesucristo. Y la herencia que tenemos es incontaminada, inmarcesible. Primera de Pedro 1:4. Reservada para ti. Y lo más bello de nuestra herencia es que Él es nuestra herencia. Pueden haber muchos tesoros, pueden haber muchos bienes, pueden haber muchas riquezas, pero de todas las riquezas ninguna se compara con la belleza de nuestro Cristo, de nuestro Dios. Él es nuestra herencia. Él es mío y yo soy suyo eternamente. Así que, al ver todo esto que Dios ha hecho, déjame repetírtelo una vez más. No tienes que vivir como esclavo porque Él te ha hecho hijo. No tienes que vivir en una religión porque ahora puedes tener una relación. No depende de tu desempeño, no depende de cómo lo hagas, depende de lo que Él ha hecho y eso te va a dar descanso y eso te va a permitir vivir una vida de libertad, de gozo y una vida que te va a llevar a querer responder con todo tu corazón a tan grande y preciosa gracia que Él nos ha otorgado. Déjate amar, déjate bendecir. Disfruta. Como hijos tenemos todo lo que necesitamos para vivir plenamente, porque Él nos ha hecho herederos de todo. Así que, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Tenemos acceso a nuestro Padre. Si ya eres hijo, aprovecha este tiempo, estas fechas, pues para celebrar y agradecer a Dios que has sido redimido, que has sido adoptado. Pero si tú no estás seguro el día de hoy de que eres hijo de Dios, si todavía no estás seguro de que disfrutas esa relación estable con el Padre, si no estás seguro de que puedes acercarte y decirle confiadamente, papito, no esperes más, que el Señor envió para eso a Jesús. Quiero concluir en Marcos 14, si me acompañas, Marcos 14, con algo muy, muy tremendo, muy, muy tremendo, hablando de la expresión Abba Padre, ¿no? Papito, que es el privilegio que tienen aquellos que son hijos de Dios. Decíamos, puede haber quienes somos hijos de Dios en este lugar, puede haber quienes no estamos tan seguros de que realmente lo somos. Bueno, esta expresión Abba Padre es una frase que solo aparece 3 veces en todo el Nuevo Testamento. Abba solo aparece 3 veces. Una en Romanos 8:15, cuando dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Luego en Gálatas 4:7, donde leímos que el espíritu de Cristo que mora en nosotros nos lleva a decir Abba Padre. Pero la tercera vez que aparece esta frase está en Marcos 14:35. Donde nos dice que el Señor Jesús, teniendo un tiempo de oración tremendamente angustiado en el Getsemaní, dice que se fue y se apartó un poco de sus discípulos, se postró en tierra y oró, pidiendo que si fuese posible, el Padre pasase de él aquella hora. ¿Cuál hora? La cruz. Él sabía lo difícil que iba a ser enfrentar eso, no tanto por el dolor físico y la agonía física, la tortura física que iba a experimentar, sino por la agonía espiritual que representaría convertirse él mismo en el pecado y ser juzgado como el pecado, ser hecho maldito, ser hecho maldición para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Y no solo eso, sino ser separado del Padre. Piensa en eso. Él que tuvo una relación perfecta con el Padre desde la eternidad, de pronto estaba separado y tenía esa sensación de abandono, de tal manera que él exclama, Elí, Elí, lama sabactani, que es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que Dios tuvo que dar la espalda, ya que él estaba cargando con el pecado de todos nosotros. Así que él, consciente de lo que habría de enfrentar, decía, versículo 36, Abba Padre,
Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Una vez más, verso 36, y decía, Abba, Padre, todas las cosas me son posibles. Son posibles para ti, aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Puedes imaginarte por un momento al padre escuchando a su hijo diciendo, papi? Abba, Padre, papi, no quiero beber la copa del pecado, no quiero ser hecho pecado, no quiero beber la copa del pecado de Raúl, del pecado de Hugo, del pecado de Omar, del pecado de Norma, del pecado de cualquiera de los que estamos aquí. No quiero separarme de ti, no quiero experimentar ese sufrimiento. ¿Te imaginas lo que fue para Dios escuchar a su hijo usar esa palabra de intimidad y rogarle que pasara de él esa copa? ¿Y cuánto amor tuvo Dios por nosotros? Que ni aún ese clamor íntimo, personal, pudo hacerle cambiar o desistir del plan que él ya tenía trazado. El padre bien podía haber dicho, está bien, hijo, no vas. No vale la pena. De todas maneras, entregándote por estos cuates te van a rechazar y no van a querer ni congregarse. Y, o sea, se van a poner a quejarse de que por qué. Y, ¿sabes qué? Y en ese momento pudo haber ascendido. ¡Pum! Vámonos. Y todos condenados, sin alternativa, sin opción, porque solamente había una manera de salvar a la humanidad. Pero con todo y el papi de Jesús, Dios permite que Él muera para que tú y yo sepamos cuánto y cómo nos ama el Padre a nosotros también. Se despojó de su hijo natural para comprar al adoptado, para redimir al adoptado. Y aun cuando el hijo natural pidió ser librado, Dios guardó silencio. Por amor a ti, por amor a mí. Y por el amor del Padre al enviar a su Hijo a nacer para después morir, hoy podemos disfrutar de esa relación personal y ser adoptados. ¿Qué tengo que hacer? Juan 1:12. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué tengo que hacer entonces? Si yo no he recibido eso, debo saber eso. El Padre decidió enviar a su Hijo a nacer para morir, para que tú puedas ser adoptado hijo de Dios y tener una relación personal, cercana e íntima con Él, por lo que Cristo hizo. ¿Disfrutas de esa relación? ¿Tienes ya ese estatus? ¿Has disfrutado del regalo de Navidad más grande que alguien te podría haber dado? Dios envía, el regalo es Él. La razón es Él. Si no lo has hecho, yo te invito a que el día de hoy puedas rendir tu vida a Cristo. A que el día de hoy puedas aceptar lo que Él hizo a tu favor en la cruz del Calvario y puedas ser sellado con su Espíritu y puedas recibir ese Espíritu por el cual clamamos papito, y que puedas acercarte ya a Dios con confianza, no con temor, pensando que Él va a traer juicio, que Él es un Dios malo, castigador, sino que sepas que Él es un Padre bueno, misericordioso, que no escatimó ni aún a su propio Hijo. ¿Cómo no te va a dar también todas las cosas? Yo no sé qué necesitas el día de hoy en lo terrenal, pero sí sé lo que necesitas en lo espiritual. Y lo que necesitas en lo espiritual es tener una correcta relación con Dios, no en base a la ley, no en base a hacer para merecer, sino en base a la gracia. Descansar para recibir, confiar para disfrutar. Y eso se puede hacer si tú hoy entregas tu vida a Jesús. Quiero terminar con una palabra de oración y vamos a terminar cantando. Y mientras cantamos, te invito a que estés también meditando en lo que hemos aprendido, recordado, como Dios envió en el tiempo perfecto a la persona perfecta con el propósito perfecto, y que ese propósito perfecto se cumpla en tu vida el día de hoy. Señor, gracias por permitirnos abrir tu palabra, encontrarnos, Señor, con esto
y darnos cuenta que tú nos amas independientemente de lo que hacemos o no hacemos, porque la gracia tiene su énfasis en ti, no en nosotros. Queremos, Señor, traer delante de ti a aquellos que no han rendido sus vidas aún, que aún no han recibido tu Espíritu, para que hoy puedan pasar de tinieblas a luz. Así como dice también en Isaías, que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Con tu sangre en la cruz ganaste nuestra paz. Y ganaste la confianza de estar en paz con Dios, no solamente desde un punto de ex esclavo, sino de hijo amado. Y en esta confianza queremos hoy clamar a ti, Abba Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Y si hay alguien en este lugar que necesita cambiar su condición de esclavo a hijo, y que cree en la obra de Cristo y entiende que Él vino a nacer para morir y quieres entregarte a Él, alza tu mano y dime: yo necesito tener esa seguridad, pasar de esclavo a hijo. Dios te bendiga. También de este lado los veo, y ahí atrás también. Baja tu mano. Señor, te pido por estos chicos y chicas que hoy entienden estas cosas, se rinden a ti, tienen necesidad de confirmar o de decidir por primera vez. Tú conoces su condición. Sé con ellos, Señor. Séllalos con tu Espíritu y permíteles venir a ti en esa confianza, cambiando su concepto respecto a ti, que no eres un Dios enojado o abusivo. Eres un Padre bueno, porque a veces nuestro concepto de ti como Padre está distorsionado por nuestro concepto de Padre terrenal. Pero tú no eres así, Señor. Tú no fallas, tú eres perfecto. Y tú eres un Padre bueno. Gracias, Señor. Padre, por enviar en el tiempo perfecto a la persona perfecta, para la razón perfecta, lo que necesitábamos principalmente. Gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia. Despídenos mientras te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús juntos decimos amén.